Cada vez que comemos, nosotros nos inflamamos y nos desinflamamos. El problema viene cuando se vuelve crónica. Todo va a ir siempre a peor. Enfermedades de muchos tipos pueden tener un origen común y el origen puede estar en el tubo digestivo. Yo lo que siempre digo es que para que una enfermedad autoinmune se haya desarrollado ha tenido que haber un proceso inflamatorio crónico en nuestro organismo. Si no, no se desarrolla. Los edulcorantes artificiales, que suelen ser los que llevan los productos ultraprocesados, nos alteran nuestra microbiota de una forma increíble. Existe una conexión entre el intestino y el cerebro. ¿Cómo puede ser que algo que yo esté pensando y esté sintiendo me esté afectando a nivel digestivo? Pues lo que nosotros tenemos también dentro de nosotros también nos afecta a lo que sentimos. Te despiertas por las mañanas y nada más que piensas en cosas negativas. Dices, tú no me aguanto ni yo, esto no es normal en mí. Pues mira, Sandra Moñino es una nutricionista especializada en inflamación. El año pasado, en 2024, saqué mi libro Adiós a la inflamación y bueno, fue un éxito. Crecimos muchísimo en redes sociales hasta llegar a 820 y pico mil seguidores. Y bueno, yo tengo una clínica de nutrición donde somos 10 nutricionistas distintos y ayudamos cada día a miles de pacientes a tratar pues patologías, a perder peso también, porque al final casi todo el mundo viene con el objetivo de la pérdida de peso, pero en general tratamos todo tipo de patologías. Y bueno, llevamos ya 5 años en la clínica online. Yo empecé trabajando presencial, pero al final, pues por el COVID, empezamos online y ahí seguimos. Y bueno, a día de hoy es una de las clínicas de nutrición más conocidas. Te tengo que confesar, Sandra, que tenía muchísimas ganas de este podcast porque hemos tenido un montón de invitados y en algunos de ellos hemos hablado de nutrición. Hemos estado con el doctor Hernández, ¿no?, que es endocrino. Hemos estado también con el doctor Avellán, que hemos hablado más de nutrición enfocada un poco hacia la salud del corazón. También hemos tenido hace poco, que no, creo que aún no ha salido, pero a Carlos Alix, que es un chico que está en culturismo y habla pues un poco de la dieta para el gimnasio y demás, pero nunca habíamos tenido a nadie para hablar exactamente de nutrición en específico y además de inflamación, que creo que hoy en día hay muchísimos hábitos que nos provocan inflamación y además que desembocan en un montón de problemas. Y además vamos a hablar un montón de cosas, ¿no?, de alimentos que nos ayudan para mejorar y no tener inflamación, hábitos que a lo mejor no somos conscientes, ¿no?, que estamos haciendo en el día a día y nos están provocando inflamación. Te he investigado bastante y me encanta todo el contenido que haces. Así que, si te parece, Sandra, vamos a poner un poco en contexto a la gente que nos está viendo, nos esté escuchando. Sí. ¿Qué es exactamente la inflamación y por qué juega un papel tan relevante? Pues mira, realmente la inflamación es un proceso natural de nuestro cuerpo, que es que todo el tiempo estamos generando procesos inflamatorios y desinflamatorios. Por ejemplo, nosotros cuando nos damos un golpe, imagínate que te das un golpe en el brazo, notas como el brazo se va enrojeciendo, se va amoratando, se va abultando, como inflamando, y eso es porque nuestro sistema inmunitario detecta un daño y dice, uy, algo está pasando. Entonces genera esa inflamación para protegernos de un daño mayor, por ejemplo, de la rotura de un hueso, del daño muscular. Entonces esa inflamación realmente es necesaria. Cuando, por ejemplo, entra un virus en nuestro cuerpo o está rondando alrededor nuestro sistema inmunitario genera esa inflamación para evitar cogerlo y ya cuando lo coge, pues por ejemplo, eleva nuestra temperatura, que es un proceso, la fiebre, es un proceso inflamatorio. Esa elevación de la temperatura es una respuesta para evitar que ese virus vaya mucho más, elevando esa temperatura para poder expulsarlo. Entonces realmente la inflamación es algo natural. Cada vez que comemos, nosotros nos inflamamos y nos desinflamamos. El problema viene cuando esa inflamación se prolonga mucho en el tiempo y se vuelve crónica. Que eso normalmente pasa cuando estamos expuestos a alimentos que no son muy saludables, a hábitos de vida que tampoco lo son. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos tomamos un helado, que yo siempre pongo el ejemplo del helado, pues nuestro cuerpo, al detectar el azúcar, al detectar, pues bueno, si lleva algo de galleta, pues harinas refinadas, edulcorantes, colorantes, conservantes, etcétera, pues entonces dice el sistema inmunitario, ay, eso no nos viene bien. Entonces genera ese proceso inflamatorio que nosotros somos capaces de desinflamarnos también en el momento en el que terminamos de tomarnos el helado y volvemos a nuestra realidad. Pero el problema viene cuando es un helado, una cerveza, un cubata, una pizza, una hamburguesa. Cuando los encadenas todos. Exacto. Entonces llega un momento, el sedentarismo, la falta de exposición al medio ambiente, entonces llega un momento que dices tú, es que este proceso inflamatorio se está alargando mucho más y se ha cronificado. Entonces ahí es cuando la inflamación es un problema. Luego profundizaremos porque me encanta todo el tema de los consejos que das en cuanto a la nutrición, los hábitos y demás.
Pero realmente, o sea, creo que yo no era consciente y a raíz de escucharte, digo, ostras, es que desemboca en un montón de problemas la inflamación. Incluso tengo entendido que la inflamación crónica hace que tengamos un envejecimiento, que se acelera, ¿no? Que se acelere el envejecimiento. Al final, si tu cuerpo está pendiente, tu sistema inmunitario está pendiente de ese proceso inflamatorio, al final no puede estar pendiente de otras cosas. Entonces todo va a ir siempre a peor. Al final el sistema inmunitario y la microbiota, que también tiene mucho que ver con esa inflamación, están relacionados con todo lo que pasa en nuestro cuerpo, cómo trabajan nuestras células, cómo trabaja nuestro hígado. Y al final eso es lo que hace que vayamos envejeciendo por dentro, porque nuestras células no se pueden renovar, existe una oxidación celular debido a esa inflamación que hay en nuestro cuerpo y ese sistema inmunitario y ese hígado que no están funcionando de forma correcta. Qué fuerte, es que es impactante. Y además también tengo entendido que en cuanto a todo lo que son alergias y enfermedades autoinmunes, también vienen a raíz de la inflamación. Sí. Yo, por ejemplo, sufro un montón de alergia cuando se acerca la primavera. Y te he escuchado decir que eso puede estar relacionado con los hábitos que está teniendo una persona, ¿no? Sí, por supuesto. Como bien decía, las enfermedades autoinmunes, al final una enfermedad autoinmune es como que tu sistema inmunitario está muy alterado, que al final ataca a células propias. Hay gente que le afecta a la piel, tiene psoriasis, hay gente que le afecta al cerebro, esclerosis múltiple, gente que a las articulaciones, artrosis. Entonces, al final, ese sistema inmunitario tan alterado muchas veces está desencadenado por esa inflamación crónica, que al final, como hemos dicho, el sistema inmunitario es el que se encarga de generar esos procesos inflamatorios, entonces se altera demasiado atacando a las células propias. Entonces yo lo que siempre digo es que para que una enfermedad autoinmune se haya desarrollado, ha tenido que haber un proceso inflamatorio crónico en nuestro organismo, si no, no se desarrolla. O sea, tú puedes tener una predisposición genética de desarrollar una enfermedad autoinmune porque tu madre lo tenga, tu abuela, tu hermana, tu tía y toda la familia tengáis esa misma enfermedad y dices tú, a mí también me toca. Por ejemplo, la familia diabética, que dices tú, es que me va a tocar ser diabético sí o sí, porque toda mi familia, pero es que a lo mejor tú no llegas a desarrollarlo si tienes unos buenos hábitos y mantienes ese equilibrio a nivel de inflamación en tu intestino y en tu sistema inmunitario. O sea, es increíble cómo puede cambiarnos nuestros hábitos, nuestra forma de alimentarnos. Yo, por ejemplo, tengo tiroides, pero tengo la de Hashimoto. Sí, mi madre lo tiene y mi hermana también, y yo a posteriori lo he desarrollado. ¿Eso ha podido estar relacionado con mis hábitos? Sí, sí puede ser. La tiroides de Hashimoto muchas veces también viene relacionada con problemas digestivos. No sé si en vuestro caso... No, yo problemas digestivos, también, por ejemplo, no tengo. Pero siempre se ocasiona por ese desequilibrio también en la microbiota intestinal que hace que puedas desarrollar esas enfermedades que por genética que casi seguro que te tocan. Es más, si tú tienes hijos, a tus hijos también seguramente van a tener esa predisposición genética de desarrollar esa tiroiditis de Hashimoto. Y es una enfermedad autoinmune. Entonces eso, para poder frenarlo, pues deberíamos implicarnos en ver cómo está esa microbiota, en ver cómo está tu sistema inmunitario, ver cómo tienes la vitamina D, cómo te alimentas y qué es lo que está desencadenando eso, porque a lo mejor en tu familia pues sois celíacos y no lo sabéis. Un ejemplo, no tiene por qué ser eso, y eso es lo que está desencadenando que tengáis ese hipotiroidismo de Hashimoto todo, que se desarrolla a partir de esa celiaquía. Entonces también un poco investigando según la persona se podría ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que hace que se desarrollen esas enfermedades. Pero también me llama mucho la atención que no solamente a nivel enfermedades y alergias y todo lo que estamos comentando, sino a nivel emocional, la inflamación también nos puede afectar, ¿no? Sí. Existe una conexión increíble entre el intestino y el cerebro. Ahí está el nervio vago que conecta a ambos. Entonces, al final, cuando nosotros nos ponemos nerviosos porque tenemos cualquier cosa, yo que sé, una entrevista importante, la boda de tu hermana, yo que sé, algo así que te ponga nervioso, notamos como el estómago es como si tuviésemos mariposas por dentro, nos hace ruido, incluso puede ser que te tengas que ir al baño corriendo porque te descompongas por dentro. Uh-huh. Y dices tú, ¿cómo puede ser que algo que yo esté pensando y esté sintiendo me esté afectando a nivel digestivo? Pues lo que nosotros tenemos también
en el intestino, lo que pasa dentro de nosotros, también nos afecta a lo que sentimos. Entonces, cuando nuestro sistema inmunitario está alterado, cuando nuestra microbiota está también alterada, tenemos inflamación a nivel intestinal, nos encontramos mucho más cansados, tenemos falta de concentración, mucho más tristes, como infelices, te despiertas por las mañanas y nada más que piensas en cosas negativas, ¿no? Estás como, dices tú, no me aguanto ni yo. Y esa sensación la tienen muchísimas personas que tienen problemas digestivos, pero nunca se relaciona. Dices, ¿cómo puede ser que todos los días me encuentre yo mal y que tenga este mal humor que no viene acorde conmigo? Eso puede ser bien cambios hormonales, que en mi caso yo estoy embarazada y también me pasa y no tengo problemas intestinales, pero también puede ser problema a nivel digestivo y que te afecte a nivel emocional. Luego algo también muy típico es que mucha gente, ¿no?, dentro de su horario laboral, a mediodía, después de comer, es como que le cuesta muchísimo, ¿no?, el volver a arrancar. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, eso al final sí que es cierto que tiene mucho que ver con las digestiones. O sea, si tú haces una comida y justo después estás haciendo como tu digestión, ya has hecho incluso una comida pesada, es normal como que toda la energía te baje y no te apetezca nada ponerte otra vez de nuevo a trabajar o incluso moverte. Te apetece estar en el sofá como acostado, pero eso tiene más que ver con esa digestión que está ocurriendo en tu cuerpo. Es que al final la digestión es un trabajo que estás haciendo interno. Y Sandra, ahora que hemos comentado, ¿no?, varios aspectos negativos que tiene todo el tema de la inflamación, ¿cómo podemos nosotros identificar realmente si estamos sufriendo inflamación? Pues mira, señales que te pueden decir que estás sufriendo una inflamación puede ser, por ejemplo, la típica persona que tiene dolores de cabeza todos los días y que, o en momentos, de forma muy frecuente, y que tiene que estar tomándose una pastilla cada 2x3 para los dolores de cabeza. Dices tú, ¿pero por qué tiene que estar esa persona doliéndole todos los días la cabeza? Puede ser un problema de inflamación sistémica que a él le está afectando a la cabeza. Alteraciones en la piel. O sea, hay personas que tienen eczemas, que de repente tienen alteraciones en su piel, granitos, picores, enrojecimiento, incluso se le inflama a lo mejor una mano. Y todo eso también tiene que ver con un proceso inflamatorio. Y luego, pues por supuesto, problemas digestivos de gases, estreñimiento o diarrea. O sea, la caca también dice mucho de cómo estamos a nivel digestivo y cómo está nuestra inflamación. Entonces, el hecho de no hacer o hacer bolitas o hacer heces pastosas, eso no es lo normal. Lo suyo es hacer como una salchicha fina y esa es la caca perfecta. Entonces también hay que observar muy bien cómo están nuestras cacas. Luego, por ejemplo, lo que decías tú antes de las alergias primaverales, personas que en cuanto empiezan los cambios de temperatura empiezan a estornudar con moquita, cada 2x3 se despiertan con rinitis, con inflamación de la nariz que les cuesta, como siempre están como con mocos, y eso también puede ser un signo de inflamación crónica. Entonces hay muchísimos síntomas que normalmente acabamos normalizando, porque es cierto que los dolores de cabeza la gente dice, no, es que a mí es que me duele la cabeza y se están tomando todos los días el ibuprofeno, es que soy muy alérgica. Y luego cuando descubren que reduciendo la inflamación empiezan a encontrarse mucho mejor, dicen, ¿cómo puede ser esto? Esto no me lo habían explicado antes. O, por ejemplo, infecciones de orina recurrentes. Esto le pasa a muchas mujeres, que cada 2x3 están con infección de orina. Cuando no es infección de orina, se toman el tratamiento para la infección, entonces le entra candidiasis debido a los antibióticos. Cuando terminan con el tratamiento de la candidiasis, entonces por debilidad otra vez le entra una infección de orina. Y se tiran todo el año entero infección de orina, candidiasis, infección de orina, candidiasis. Eso normalmente cuando tú frenas, yo es que eso lo tenía, y cuando frené esa inflamación crónica dejé de tener infecciones de orina o dolores de regla. En mujeres es cierto que hay muchos cambios hormonales que nos afectan. Tener dolores menstruales fuertes o tener reglas muy abundantes también tiene mucho que ver con la inflamación crónica. Ahora te estaba escuchando decir todas estas cosas y me he acordado una cosa que dijiste, creo que fue en tu cuenta de Instagram, de la importancia que se necesita a la hora de aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Sí, o sea, observar nuestro cuerpo es importante. Por eso me decías, ¿cómo podemos saber que tenemos inflamación? Pues al final simplemente con los síntomas pensar, esto no es normal en mí. O sea, ¿cómo puede ser que yo antes estuviese bien y ahora termine de comer y me entran unos gases que me tengo que desabrochar el botón
y que no puedo, o sea, eso no es la edad, ni es, no se tiene que normalizar, no es que tu cuerpo haya cambiado, sino que a lo mejor dentro de ti algo no está funcionando de forma correcta. Entonces, observarse es muy importante, porque la gente me dice, bueno, yo es que me he hecho la prueba esta de heces, la microbiota, me he hecho luego una analítica que me he mirado esto. Vale, sí, las pruebas analíticas, las pruebas de heces pueden ser interesantes para ver si hay hongos, para ver si hay parásitos, alteraciones en nuestra microbiota, pero es cierto que observarse a uno mismo nos puede decir muchísimo más que incluso pruebas analíticas. Luego ya una vez que tenemos síntomas, que hemos estudiado bien al paciente, que eso al final nos encargamos nosotros también de hacerle las preguntas para que el paciente caiga en lo que realmente tiene que observar en su vida. Entonces luego ya sí que podemos hacer pruebas analíticas y decir, pues, oye, mírate la calprotectina en heces, mírate la proteína C reactiva, pero es cierto que ya una vez que el paciente ya tiene síntomas y ya nos cuenta ¿Qué estás sintiendo? Estos parámetros que has dicho, los has dicho muy rápido y se me han pasado. O sea, ¿qué parámetros son importantes en una analítica? Pues mira, por ejemplo, la calprotectina en heces, que es la que he dicho, esa te indica si hay inflamación a nivel del colon, en la parte del intestino más bajita. Eso normalmente siempre se relaciona con una enfermedad de Crohn o incluso principio de enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, una colitis microscópica, siempre inflamación, diverticulitis también, ahí en la parte del intestino bajo, en el colon. Luego, por ejemplo, la proteína C reactiva, sobre todo la ultrasensible, es la que te mira si tienes inflamación sistémica. Esa también te puede dar alterada, por ejemplo, en el caso que ahora mismo estamos prácticamente todos resfriados, pues imagínate que hay un virus aquí en la habitación, pues si tú mañana te haces esa analítica, a lo mejor incluso te sale alterada la proteína C reactiva. Pero bueno, puede ser un parámetro que también nos puede decir eso, si hay inflamación. Luego, en general, mirar, por ejemplo, las transaminasas del hígado, cómo está funcionando el hígado, también nos puede decir mucho, porque una saturación de nuestro cuerpo lo primero que suele afectar siempre es al funcionamiento de nuestro hígado. Entonces, mirar el hígado también puede venirnos bien. Y luego toda la parte de la glucemia, la glucosa, la hemoglobina glicosilada, que te mira como la glucemia que has tenido en el último tiempo, el índice OMA, que te dice si hay resistencia a la insulina. Al final, los picos de glucemia también hacen que tengamos procesos inflamatorios. Entonces, si tú ya tienes resistencia a la insulina, tienes inflamación. Claro. Entonces, bueno, observar todo esto. Y bueno, yo un parámetro que a mí me encanta y que siempre nombro es la vitamina D. O sea, la vitamina D es un precursor de nuestro sistema inmunitario. Si tu vitamina D está baja, tu sistema inmunitario no está funcionando correctamente. Si tienes una enfermedad autoinmune, tu cuerpo está chupando vitamina D a tope. O sea, lo más normal, por ejemplo, tú en tu caso que tienes enfermedad autoinmune, tú tendrías que tener una vitamina D en 60, 70, incluso yo tiraría hacia más arriba. Vale la pena pecar de más, ¿no? Claro, siempre en enfermedad autoinmune tiene que haber una vitamina D muy alta porque tu sistema inmunitario requiere mucho trabajo para poder abarcar esa enfermedad. Entonces, en un proceso inflamatorio, igual hemos dicho que el sistema inmunitario es el que genera ese proceso inflamatorio. Entonces, necesita vitamina D. Entonces, pues la vitamina D tiene que estar en unos niveles altos. Y si está ya bajita, ya podemos empezar a sospechar y decir, bueno, aquí algo igual no está yendo bien. Y Sandra, ¿cuál dirías tú que es el hábito más inofensivo que ves de manera recurrente en tus pacientes y que realmente están dañándonos mucho relacionado con la inflamación? Bueno, yo lo que veo es que la gente, por ejemplo, no toma muy en serio como lo que comemos, con lo que puede repercutir en nuestra salud, en nuestro día a día, porque como son cambios que tú vas haciendo, tú a lo mejor yo le digo a una paciente, mira, tienes que quitarte el azúcar del café, y al final un día se quita el azúcar y no va a notar ningún cambio en su vida, o sea, va a estar igual que si se lo hubiese puesto durante ese día, durante esa semana igual, pero a lo mejor a las 2 semanas ya empieza a notarse el cambio, pero como son cambios que van viéndose a lo largo del tiempo, son muy progresivos. Claro, ¿no? La gente no le da importancia, dice, claro, pues prefiero una pastilla que te dure la cabeza, te quita el azúcar del café, pero te sigue doliendo la cabeza. En cambio, te tomas el paracetamol y se te quita el dolor de cabeza. Entonces la gente quiere resultados rápidos. Quiere resultados que en cuanto te tomes esa cápsula, esa píldora que te manda el especialista, entonces te encuentres perfecto. Pero es que aquí la nutrición no pasa eso. O sea, aquí es, haz deporte, cambia tu alimentación, exponte más al medio ambiente, a la luz solar, intenta... pues eso, llevar una vida mucho más saludable, estar mucho menos estresado, cambia de trabajo si no es lo que más te motiva. Pero claro, son cambios que vas a ir viendo, pues a lo mejor a lo largo de 3 meses, 4, y tú dices, tanto esfuerzo tengo que hacer
para ir notando esos cambios. Entonces yo lo que más veo que la gente peca es de eso, de no darle la importancia que realmente tiene a pequeños cambios en nuestra vida, como por ejemplo no echarle azúcar al café. Uh-huh. Entiendo, porque al final es que realmente el ver los resultados cuesta mucho, ¿no? Tienes que ser como muy constante. Sí. Y la constancia es algo complicado. Claro, que sí que es cierto que si una persona, por ejemplo, tiene un proceso, o sea, lleva una alimentación malísima, tiene un proceso inflamatorio en su cuerpo bastante heavy, entonces hace cualquier cambio y a lo mejor, hace un cambio y a lo mejor a la semana o incluso a los 3 días ya se está notando la mejoría. Yo, por ejemplo, en el libro regalo como 3 días antiinflamatorios dentro del libro, y mucha gente me escribe y me dice: Sandra, Dios, me has cambiado la vida con esos 3 días. Digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, los 3 días no es porque es una dieta milagro de 3 días, sino porque es como... Yo le estoy enseñando cómo llevar una alimentación antiinflamatoria y les doy 3 días porque no voy a estar 2 meses trabajando de gratis. Entonces la gente con 3 días me dice: ¡buah, me noto un cambio! Es que me has desinflamado. Digo, no te desinflama, o sea, estás empezando a ver esos cambios, pero con 3 días no es suficiente. O sea, en cuanto vuelvas a tu hábito otra vez te vas a encontrar inflamada. Entonces ese es un hábito que se necesita mantener, pues eso, un tiempo. Yo hay un hábito, hay 2 que los implementé y me han ido súper bien, que es intentar no comer muy cerca de la hora de dormir. Es la diferencia entre el descanso es brutal. Y parece una tontería, pero es como que, pues eso, ¿no? Lo que tú decías, no estás haciendo la digestión y tu cuerpo, me imagino que está más centrado en el descanso. Exacto. Y luego otro es no comer nada más levantarme. Intentar dejar una ventana de ayuno, a lo mejor no estirarla hasta la hora de comer, que a veces sí que lo hago si me noto más pesado porque he cenado demasiado, pero el ayuno me ayuda también muchísimo. Es que el ayuno es una forma también de desinflamarnos. Al final, toda la vida... Cuando una persona se ha encontrado mal, directamente ha dejado de comer, tiene una gastroenteritis, pues dejas de comer. O sea, a ver, tampoco te va a deshidratar o te va a dar un bajón de glucosa, pero sí, bebe agua, hidrátate con los electrolitos, con un poco de suero fisiológico, pero deja de comer, deja tu cuerpo que descanse. Entonces el hecho de descansar, de hacer ese ayuno, sobre todo nocturno, lo que tú dices, cenar por lo menos 3 horas antes de irte a dormir, eso lo deberíamos de hacer todo. Pero todo. Es más, yo no concibo el hecho de cenar tarde. Cada vez que ceno tarde es como que me lo noto muchísimo. O sea, después duermo peor, estoy todas las noches así como con gases, pero porque es lo normal. O sea, al final tú tienes que estar haciendo la digestión, tienes que estar despierto. Entonces el hecho de irte a dormir siempre, 3 horas después de haber cenado y luego dejar como esa ventana de unas 12 horas hasta que comes de nuevo, eso hace que tengas un descanso metabólico increíble. O sea, hace que tu hígado puede estar presente, puede estar haciendo otro tipo de funciones que no sea solamente la digestión. Al final el hígado es uno de los órganos que más funciones realizan en nuestro cuerpo. Pues una de ellas es la digestión, la desintoxicación. Entonces, claro, si tú estás todo el tiempo dándole de comer, llega un momento que el hígado no puede estar pendiente de otras cosas. Entonces, cuando se desintoxica, cuando forma parte de ese proceso antiinflamatorio, o sea, es como que no puede realizar otras funciones. Entonces, tu cuerpo se satura. Entonces, dejar esas 12 horas entre la cena y el desayuno que hagamos al día siguiente, eso a todo el mundo eso tendría que estar, tendría que ser algo obligatorio, que tú vayas al médico y te digan, tienes que hacer esto. A mí lo que me sorprende mucho es que hay mucha gente que sigue pensando que si no desayuna por la mañana, cuando hablamos de desayuno, porque ya sé, te escuché decirlo, que el desayuno, no hablo de romper el ayuno, sino el desayuno conocido como despertarse y desayunar. Hay mucha gente que piensa que si no hace eso, que le va a sentar mal el día o que no va a tener energía y que a mitad de mañana se va a quedar sin energía. Y es totalmente al contrario. O sea, el hecho de dejar que tu cuerpo respire va a hacer que tengas más energía durante la mañana. Está claro que si llega un momento donde tienes hambre, pues puedes ya romper el ayuno, pero yo sigo viendo mucha gente que por la mañana dice, no, es que voy a desayunar, si no, luego me iré a correr y me puedo desmayar. Claro, me caigo. No, pero eso es una mala idea que tenemos de que nos puede dar un mareo o que incluso nos podemos morir si no comemos algo por las mañanas. Pero porque es la idea que siempre pues se ha tenido durante toda la vida nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, por ejemplo, mi abuelo, es eso, en cuanto se despierta, él desayuna, pero porque claro, cuando él era joven, era pequeño, no había tanta comida y ellos cenaban súper pronto. Es que si nos fijamos en otros países,
la gente termina de cenar. Yo he viajado a otros países, por ejemplo, fui a Noruega y a las 6 de la tarde están todos los restaurantes ya cerrados. O sea, están cerrando porque la gente ya ha cenado, se ha ido a sus casas y ya no comen hasta el día siguiente. Entonces, claro, ahí en ese caso, pues el desayuno, claro, pues empiezas con hambre. Ahí realmente la ventana del ayuno ha sido muy grande, claro, ¿no? Claro, ahí estás dejando pues esas 12, 14 horas entre que haces la última comida hasta la primera. Pero es verdad que aquí en España estamos todo el día comiendo y es la idea que tiene la gente. Dice, hay que darle a los niños de desayunar, importante que desayunen azúcar para que estén con la mente abierta en el colegio. No, es que si tu hijo desayuna azúcar va a estar durmiéndose en la clase. O sea, no va a estar concentrado porque su cuerpo va a estar generando esos picos de glucosa, que es lo que has dicho tú antes. ¿Por qué nos encontramos tan cansados cuando terminamos de comer? Muchas veces también es por esos picos de glucosa. Si tú tomas muchos carbohidratos refinados, que es lo que le pasa a los niños cuando desayunan azúcar, croissants, galletas, bizcochos, etcétera, o el típico cacao soluble azucarado, pues cuando les da el bajón de ese desayuno y que están en la clase, que no prestan atención, no están concentrados, entonces más vale que desayunen algo que les aporte, o si hay algún niño que no le apetezca desayunar, no tiene por qué obligarle la madre a desayunar, que no es necesario. Quería dejar el tema de la alimentación para más adelante, pero en el tema del desayuno, ¿qué opinas del zumo de naranja? Que sea lo primero que hacemos es bebernos un zumo de naranja por la mañana. A mí no me gusta nada el zumo, bueno, ningún tipo de zumo, porque al final lo que estás haciendo, mira, el otro día te voy a contar una cosa. Yo me estoy tomando un suplemento en el embarazo que el primer trimestre, pues con el tema de las náuseas, bueno, no podía tomármelo. Entonces le dije a mi marido, prepárame un zumo de naranja, aunque sea, para poder tomármelo, porque con la leche no se puede mezclar por el tema del calcio. Digo, bueno, prepárame un zumo de naranja. Y dice, ¿un zumo de naranja? ¿Tú un zumo de naranja? Yo que sí, que me prepare un zumo de naranja, por favor, que es que necesito tomarme el suplemento, me están dando unas náuseas increíbles. Bueno, pues empezó a preparar el zumo. Dice, Sandra, he necesitado 3 naranjas para prepararte esto de zumo. O sea, imagínate, y yo me pongo a analizar esto y digo, es que realmente estamos utilizando el azúcar de 3 naranjas para tomarte un zumo tipo así. La gente a lo mejor se toma un vaso de zumo hasta arriba, se está tomando el azúcar de 3, 4 naranjas por las mañanas de golpe. Cuando dices se ha tomado el azúcar, porque esto mucha gente no lo sabrá, ¿qué pasa cuando hacemos un zumo? Pues al final lo que estamos haciendo con el zumo es extraer el azúcar intrínseco. Se llama intrínseco porque va dentro de toda la matriz que es la fruta. O sea, al final una naranja tiene azúcar, pero tiene un azúcar bueno, el azúcar intrínseco, el azúcar que necesitamos, la fructosa. Pero ese va acompañado de la fibra y conforme tú vas masticando esa naranja y vas masticándola poco a poco y vas comiéndotela, pues eso, a lo mejor tardas 10, 15 minutos en comerte una naranja, pues tu cuerpo va asimilando esas pequeñas dosis de azúcar acompañado con esa fibra y no altera nada nuestra glucemia. A personas que son diabéticas a lo mejor sí, pero en general, o una persona que tiene resistencia a la insulina, pero en general a la población en general no le afecta nada tomarse una naranja en sí. En cambio, si tú exprimes 2 o 3 naranjas, estás dejándote toda la matriz que es la fibra y todo lo que te aporta realmente la naranja atrás, en la basura, y te estás tomando solamente el jugo, que el jugo es el azúcar. Claro. Entonces no es lo mismo tomarte el jugo muy poquito a poco, que tu cuerpo vaya asimilando poco a poco ese azúcar, generando la insulina en nuestros riñones y haciendo nuestro páncreas, y haciendo que bajen esos niveles de glucosa en sangre, que de repente bebértelo. Y entonces tu cuerpo dice, ¿qué está pasando aquí? Encima, altera la glucosa tanto y no podemos introducirla dentro de las células. Se produce una hiperglucemia. Entiendo que además, al ser por la mañana y al ser lo primero que estamos consumiendo, claro, todavía sube más. El pico es brutal. Y para que la gente lo entienda, ¿por qué los picos de glucosa, o sea, cuando consumimos azúcar, en este caso, sí, como en el zumo en fructosa, hacen que luego nos dé un bajón y nos cueste más concentrarnos, estemos como así con sueño, ¿no? Porque al final la glucosa, o sea, conforme sube, si se genera un pico muy elevado, luego baja de golpe. O sea, ese pico de glucosa tiene que bajar. Normalmente nosotros lo que tenemos que buscar es que se estabilice ese pico de glucosa, que eso lo hace la fibra, por ejemplo, y el hecho de ir tomándolo muy poquito a poco. Entonces, si nosotros tenemos un pico de glucosa más estable, nunca vamos a tener como ese bajón. Por eso las personas que son diabéticas no solamente les dan subidas de azúcar, sino que también le dan bajadas. Pero porque esos picos altos luego tienen que bajar también. Entonces te dan
esas bajadas. Y eso hace que luego que nos entre sueño a mitad de mañana o que estemos todo el día como medio empanados, ¿no? Por supuesto. Y también eso hace que la glucosa, que al final ha habido una subida gigante de glucemia, entonces no nos da tiempo como a introducir toda esa glucosa dentro de las células para darnos energía, pues que al final esa glucosa se acumule en nuestro cuerpo en forma de grasa. Que es lo que mucha gente tampoco sabe. Que al final dicen, ¿cómo un zumo de naranja me va a hacer que se acumule grasa en nuestro cuerpo si el zumo no tiene grasa? Pues que la grasa alimentaria no es la misma que la grasa que se acumula. O sea, la grasa que normalmente se nos acumula en nuestro cuerpo y la grasa que construye nuestras arterias y la que nos afecta a nivel general es la grasa que tenemos en nuestro cuerpo, sobre todo a partir del azúcar. Y estamos diciendo naranja, pero puede ser cualquier fruta, ¿no? Claro, y bueno, al final las frutas, hemos empezado hablando por los zumos, pero que es lo de menos. O sea, al final tomarte un zumo de vez en cuando, bueno, como por ejemplo yo en este caso que me tomé un zumo y a mi marido le sorprendió mucho porque nunca me lo he tomado en mi casa desde que vivimos juntos. Pero lo dicho, que es lo de menos. Pero tomarte, por ejemplo, una cucharada de azúcar, por ejemplo, con la leche, te va a afectar muchísimo más. Claro. Pero muchísimo más, porque al final es azúcar directa. O sea, no es ya azúcar de la naranja, sino es que el azúcar pura. Entonces ya hemos entrado en materia de la alimentación y primero quiero hablar de alimentos que para ti sean candidatos a la lista negra. Alimentos que son proinflamatorios. Azúcar, lo primero de todo, que ya hemos hablado un poquito de él. Y luego también los edulcorantes. Porque hay mucha gente que sí que respalda los edulcorantes, pero yo no, o sea, no los defiendo para nada porque yo sí que he visto gente bastante afectada por el consumo de los edulcorantes, sobre todo tipo culturistas, gente así de gimnasio que toma pues los batidos estos de sabores que al final van muy edulcorados, que luego se compran también los yogures de sabor chocolate que también va edulcorado, al café también le ponen edulcorante. De hecho ahora en Mercadona se ha puesto muy de moda todo el tema de los yogures con sabores, ¿no? Sí. Hay uno que es natural, que creo que no lleva edulcorantes, que es de proteína, pero luego todos los demás es que sí de caramelo, que sí de chocolate, arándano, sí de fresa. Y tú miras las calorías y los macronutrientes y dices, ostras, tiene un montón de proteínas y no tiene calorías. Claro. Y aún así eso es perjudicial. Claro, pero por la cantidad de edulcorantes que lleva. Normalmente los edulcorantes artificiales, que suelen ser los que llevan los productos ultraprocesados, nos alteran nuestra microbiota de una forma increíble. O sea, es que endulzan hasta 200, 300, incluso algunos 400 veces más que el azúcar. O sea, tú imagínate que una cantidad más pequeña está endulzando un montón el yogur, pero es que eso no tiene que ser natural. O sea, es que eso es un químico que están metiendo en tu cuerpo. Sandra, cuando dices no se altera la microbiota, ¿realmente qué está ocurriendo? O sea, ¿por qué es perjudicial? O sea, ¿en qué se traduce eso? Mira, nosotros en la microbiota tenemos bacterias buenas, tenemos bacterias malas y nosotros tenemos que tener un equilibrio. O sea, ¿qué es la microbiota? Pues un poco para poner en contexto. La microbiota es un conjunto de bacterias, virus, protozoos, hongos, o sea, todos los bichitos, microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. O sea, en general la microbiota está por todos sitios. Vale. Tenemos microbiota en la piel, vaginal, en el intestino, microbiota en todo nuestro cuerpo. Pero sobre todo de la que más se habla es la intestinal, la microbiota intestinal. Entonces, como decía antes, nosotros lo que más tenemos son bacterias, aparte de hongos, protozoos, virus, tal. Entonces, las bacterias que nosotros tenemos ahí, unas son buenas y otras son inofensivas. Pero claro, ahí tiene que haber como un equilibrio, ¿no? Entre esas buenas y esas inofensivas. Si nosotros nos alimentamos mal, por ejemplo, tomamos edulcorantes, pues esas bacterias buenas se ven afectadas por esos edulcorantes, pueden morir. Entonces, esas bacterias... O sea, las bacterias... Porque la función de las bacterias buenas, ¿cuál es? Al final las bacterias nos ayudan a absorber nutrientes. O sea, si tú, por ejemplo, te tomas un filete de ternera, las bacterias son las encargadas de ayudarte a que tú puedas absorber el hierro que tiene ese filete de ternera. Vale. Que podamos digerir bien los alimentos. Nos ayudan a que nuestro sistema inmunitario esté fuerte. A hacer que, claro, una vez que el sistema inmunitario funciona correctamente, a producir esos procesos inflamatorios. Las bacterias también nos ayudan a que nuestros órganos del cuerpo funcionen correctamente. Entonces, la microbiota tiene multitud de funciones en nuestro organismo que son esenciales.
la microbiota hace que nos encontremos bien o mal a nivel emocional, como hemos dicho antes. Entonces, el tener un buen equilibrio en la microbiota hace que tú te encuentres bien en todos los aspectos. O sea, la microbiota es esencial en la vida de una persona. O sea, que los edulcorantes podrían ser el veneno que nos está matando. Exacto. Las bacterias buenas que nos ayudan a absorber los nutrientes. Exacto. Tanto de suplementos como de comida. Se ha visto que en dosis muy altas, los edulcorantes dañan nuestra microbiota. Pero claro, si en dosis altas la están dañando, en dosis bajas también la están dañando, pero de forma progresiva. Entonces, claro, hacen que las bacterias buenas no puedan seguir creciendo y haciendo su trabajo, incluso que mueran, y esas que eran inofensivas, pues que cojan ventajas, sigan creciendo y al final te empiecen a hacer daño, porque están sobre las otras. Eso se llama disbiosis intestinal. Cuando escuchamos, es que tienes disbiosis intestinal, pues es ese desequilibrio de nuestra microbiota intestinal. Qué interesante. Entonces decías azúcar, edulcorantes. Sí. ¿A qué otros alimentos metemos en la lista? Luego también las harinas refinadas, porque yo esas las incluiría también como azúcar, que eso al final es como lo que hemos dicho que hace el zumo de naranja. Cuando nos lo tomamos, pues cuando tomamos una harina que es refinada, que le han quitado las capas exteriores. ¿Esto podría ser un plato de pasta, por ejemplo? Sí. O sea, un plato de espaguetis son harinas refinadas. Sí, vale. Si es pasta blanca. Vale. Si es pasta integral, no sería ya refinado, sería más o sea, harinas complejas, harinas integrales. Entonces, esa harina realmente, como llevan fibra, no están generando tanto índice glucémico, como hablábamos antes. Al final, el índice glucémico es importante evitarlo. Entonces, un plato de pasta te va a generar un índice glucémico bastante elevado si es pasta blanca, o por ejemplo el arroz blanco, el pan blanco. O sea, el pan lo consumimos. En España es que una persona puede consumir perfectamente una barra de pan al día. Entonces, claro, esa cantidad de harinas refinadas, pues al final también te están dañando tu microbiota y están generándote procesos inflamatorios. O sea, el botecito este del Mercadona de arroz blanco basmati, ese es malo. Sí. Yo no lo recomiendo. Me lo tomo todos los días. Sí. También es cierto que depende un poco cómo lo combines. Porque si, por ejemplo, tú te tomas el vasito este de arroz, pero te tomas, por ejemplo, la mitad, o el bote grande, pero luego le añades 3 huevos, le pones un aguacate y te comes un plato hasta arriba de verduras, entonces esa fibra que tú estás incorporando y esa proteína y esa grasa hace que el índice glucémico no aumente tanto. Es como las tortitas estas de arroz blanco. No sé si has visto las tortitas que parecen las cartón. Típicas, sí. Pues si tú te tomas esa tortita, te puede aumentar el pico de glucosa, pero si a esa tortita le añades, por ejemplo, un aguacate machacado con 2 lonchas de jamón serrano, el índice glucémico no te aumenta tanto, porque la grasa, la proteína y la fibra hace que el pico de glucosa no aumente tanto. Entonces también es una forma de poder comer realmente de todo. Yo también como pasta, yo como arroz, también me he tomado alguna vez los vasitos estos, pero eso es el hecho también de combinarlo bien. O sea que las combinaciones y el orden también influye. Por ejemplo, si yo me voy a comer azúcar, imagínate, ¿no? Que estás en Nochebuena y evidentemente hay turrones en la mesa. Si tú primero te has comido un trozo de carne y luego te tomas de postre el turrón, ¿te afecta igual que si te comes primero, o sea, si picas algo antes de empezar? Es lo que decía antes, que al final el desayuno, como es la primera comida del día, lo que te comas, siempre si te tomas un azúcar en el desayuno, va a ser peor que si, por ejemplo, te lo tomas para merendar. Entonces, aquí pasa exactamente igual. Si tú te quieres tomar un trozo de turrón, pero tú has hecho una buena comida, has tomado tu ensalada, que yo siempre recomiendo que las verduras sean lo primero que comamos. Entonces tú has tomado tu ensalada, has picoteado, pues venga, yo que sé, unas alcachofas que habían a la plancha con taquitos de jamón, luego me comí mi trozo de carne, mis 2 langostinos y luego me iba a comer un trocito de turrón. Al final el trocito ese de turrón es que, hombre, te va a afectar porque al final lleva azúcar y lleva 1000 cosas que no son lo más adecuadas. Pero en momentos puntuales y justo después de haber hecho una buena comida, pues no te va a afectar tanto que si de repente te despiertas por la mañana, que dices tú, venga, oye, pues venga, me voy a tomar el roscón que sobró del Día de Reyes con una taza de chocolate para desayunar. Pues obviamente eso te va a afectar más. Vale, pues tenemos por aquí azúcares, edulcorantes, harinas refinadas y nos falta hablar de los aceites. O sea, los aceites que no sean el de oliva virgen extra, yo siempre pongo ese ejemplo, y bueno, el de coco que también se salva, pero todo el aceite de girasol, de colza, de palma, todo ese tipo de aceites vegetales pueden producir procesos inflamatorios, pero porque son muy, muy ricos en omega 6. Entonces, claro, normalmente en nuestra dieta
siempre consumimos más alimentos ricos en omega 6 que omega 3. Para que entiendas esto, el omega 3 y el omega 6 están como en una balanza en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros estamos tomando muchos más alimentos ricos en omega 6, el omega 3 va a bajar. Entonces, para compensar eso, tenemos que tomar como más omega 3 para que se vaya equilibrando ahí un poquito. Entonces, lo que decía de los aceites es que estos son muy, muy ricos en omega 6. Como ya de por sí nosotros tenemos la balanza desequilibrada con el omega 3, entonces van a generar, ese desequilibrio genera procesos inflamatorios también en nuestro organismo. Entonces, todo ese tipo de aceites tenemos que intentar evitarlo al máximo. Por ejemplo, las mayonesas, todo tipo de salsa suelen llevar el aceite de girasol, a no ser que prepares tú la mayonesa en casa con la batidora. Luego también todos los alimentos ultraprocesados que llevan aceite, pues suelen poner el aceite de girasol, aceite de palma, aceite de colza. Ahora ya sí muchos productos te dicen sin aceite de palma, sin aceite... Sí, es verdad. Con aceite de girasol alto oleico. Da igual, me da igual que sea alto oleico. Al final lleva aceite de girasol aún encima dentro de un producto, que cuando está dentro de un producto, ese aceite está hidrogenado, que es un proceso que hacen al final, pues le hacen al producto... Un proceso industrial. Sí, un proceso industrial, que lo que hacen es que el aceite haga que el producto aguante más en el tiempo. Entonces, esos aceites hidrogenados son los peores. O sea, al final son grasas transaturadas que nos están afectando mucho a nuestra salud y generando esos procesos inflamatorios. Entonces, yo dentro de los alimentos que más inflamación generan, diría eso: azúcar, edulcorante, harina refinada y grasa hidrogenada o aceites vegetales. ¿Y de los lácteos, Sandra, qué opinas? Porque hay mucha gente como que le sienta mal y que también le inflama. ¿Son buenos o no? Sí. A mí los lácteos sí me gustan, siempre y cuando sienten bien. Porque sí que es cierto que nosotros no estamos preparados a nivel genético para poder digerir la proteína que ahora mismo lleva la leche de vaca, la betacaseína A1. Como las vacas al final están como muy alteradas, muy adulteradas y han sufrido como mutación en esa proteína y ahora su proteína de la leche es como esa betacaseína A1. Nosotros estamos preparados genéticamente para poder digerir la betacaseína A2, que es la que tiene la leche materna. Entonces, esa leche de vaca a muchas personas no les sienta bien por eso, pero en cambio la leche de cabra o leche de oveja sí que tiene la misma betacaseína que la leche materna, porque no están tan alteradas. Si te fijas, encontramos yogur de vaca, queso de vaca, pero de cabra y oveja no encontramos tanto, entonces todavía no están tan alteradas. En un futuro a lo mejor sí. Entonces hay mucha gente que igual no tolera la leche de vaca o los lácteos de vaca, y en el caso de no tolerarlo no serían buenos para esa persona, pero en general, los lácteos, si tú los toleras bien y a lo mejor los tomas mejor de cabra y de oveja, sí que pueden ser un muy buen alimento. La grasa de los lácteos es buenísima y bueno, y todo lo que nos aportan a nivel calcio, fósforo, proteína en general y grasas saludables. Entonces yo los lácteos sí que lo recomiendo. Además pueden tener incluso efecto antiinflamatorio porque los lácteos fermentados, como el yogur o el kefir, contienen bacterias vivas que cuando las tomamos se quedan con nosotros formando esas bacterias buenas de nuestra microbiota, que son probióticos. Mira, pues justo me acabas de dar pie a hablar de alimentos antiinflamatorios. Sí. ¿Tus favoritos? Pues mira, mi favorito, y esto quien me conoce de redes sociales sabe que yo siempre defiendo el pescado azul pequeño. O sea, la caballa, la sardina, el boquerón. O sea, los pescados azules contienen una cantidad de omega 3. Es lo que más contiene omega 3, o sea, tienen omega 3 concentrado en cantidades bastante grandes. Entonces, como hemos dicho antes, lo de la balanza esta, nosotros siempre tenemos omega 6 por encima, entonces tener el omega 3 y el omega 6 ahí un poquito compensado, nunca llega a estar igual, pero bueno, ahí, eso genera procesos antiinflamatorios. El omega 3 es un alimento antiinflamatorio, o sea, un ácido graso antiinflamatorio. ¿Por qué pequeño, Sandra? Porque los pescados grandes contienen mucha cantidad de mercurio. Entonces el mercurio puede ser, pues eso, un disruptor endocrino que puede alterar el funcionamiento de nuestras hormonas. Entonces, pues yo siempre intento evitar mercurio, aluminio, plástico, todo esto. Entonces, pescados grandes siempre intentamos evitar o tomarlos menos frecuentes. Y luego, aparte, cuanto más pequeños los pescados, mayor concentración de omega 3 también tienen. Ah, qué interesante. Sí. Interesante. Entonces, por ejemplo, un alimento que a mí me encanta y que yo lo llamaría como un superalimento, y eso que a mí no me gusta hablar de superalimentos, pero los boquerones en vinagre me parecen un superalimento, porque al exponer el omega 3 al calor, el omega 3 se oxida.
entonces pierde como propiedades y ya no es tan antiinflamatorio, para que la gente me entienda. Entonces, si tú los boquerones los haces, pues así, los congelas previamente, obviamente, y luego ya los preparas pues con el vinagre y eso, no estás exponiéndolos al calor. Entonces es un alimento que tienes el omega 3, vamos, íntegro. Entonces te estás tomando como si fuese una cápsula de omega 3 con los boquerones en vinagre. Entonces me parecen el alimento perfecto antiinflamatorio. Luego, por otro lado, algo que también hablo mucho, y esto cada vez que lo subimos a redes sociales se viraliza el vídeo, que yo digo, Alberto me dice que él se dedica al marketing, dice, tú siempre hablas del almidón resistente. Alberto es tu marido. Mi marido, sí. Él siempre, la patata y el boniato, nosotros cuando la tomamos siempre la cocinamos y la dejamos enfriar durante al menos 12 horas. Al enfriarlo, ese almidón que contiene la patata y el boniato se convierte en almidón resistente. ¿Qué significa eso? Pues que conforme va pasando a través de todo el tracto digestivo, es resistente tanto al ácido del estómago, a todas las digestiones que pueden haber, y entonces pasa directo a las bacterias que están en el colon, a la microbiota, y es el alimento de esas bacterias buenas. Entonces estas bacterias, a su vez, al consumir el almidón resistente, producen un ácido que se llama ácido butírico o butirato, que es un antiinflamatorio natural. Entonces, podríamos decir que la patata y el boniato enfriadas durante al menos 12 horas podría ser un alimento antiinflamatorio y el alimento perfecto de esas bacterias buenas que tenemos en el intestino. Cuando dices enfriadas durante 12 horas, que es que la cocinamos y luego la dejamos 12 horas a temperatura ambiente y luego ya nos la comemos. Sí, la tenemos que meter al frigorífico, o sea, sobre todo si es verano, pues siempre la dejamos enfriar a temperatura ambiente y cuando se enfría la conservamos en el frigorífico. Y a lo mejor al día siguiente coger esas patatas cocidas o ese boniato, te lo partes en láminas, le echas un poquito de aceite, pimentón, jengibre y cúrcuma, incluso para darle un toque más antiinflamatorio, y le añades una loncha de jamón y te las comes tipo como si fuesen tostadas. O luego le pones, yo qué sé, para comer a esa patata y ese boniato le pones unas rodajitas de pulpo cocido y tiene una comida súper rica, pero eso fría, tiene que estar fría. En Mercadona hay como unos botes que ya están las patatas cocidas dentro. Sí. ¿Eso significa que esos botes ya tienen estas sí, cualidades? Esas son prebióticas. Esas patatas son prebióticas, que son eso, el alimento de esas bacterias buenas. Ostras. Entonces sí podríamos tomar. Siempre es mucho mejor, obviamente, cocer tus patatas. En casa vas a saber la procedencia de las patatas, pero bueno, que si son buenas, pues no pasaría nada. Muy bien. Más alimentos, Sandra. Luego, tener una variedad de alimentación, o sea, comer muchos alimentos diferentes va a hacer que nosotros tengamos diversidad bacteriana y eso al final es antiinflamatorio. Entonces, por ejemplo, comer verduras de todos los tipos. Siempre intentar que sean de temporada. Entonces, por ejemplo, pues si es temporada de alcachofa pues, y de pimiento y de tomates, pues pimiento, tomate, alcachofa, berenjena, ¿sabes? Intentar variar mucho siempre de alimentos de temporada. También es lo que nuestro cuerpo va necesitando. Al final la naturaleza es muy sabia. Y si te está poniendo la granada en otoño, es para que te comas la granada y te favorezca tu sistema inmunitario. Porque la granada es súper antioxidante, muy rica en vitamina C y refuerza el sistema inmunitario. Entonces vamos a aprovechar para consumir esos frutas y verduras de temporada para favorecer pues, nuestro sistema inmune y reducir también esa inflamación. Entonces, al final las verduras y las frutas contienen polifenoles, que son el alimento también de esas bacterias que tenemos en el intestino. Entonces, consumir verduras y frutas es esencial. Luego, la proteína no puede faltar. O sea, la proteína es... si nos falta proteína, se lía, porque al final no tenemos buena masa muscular, nuestros huesos están desprotegidos, necesitamos la proteína para evitar picos de glucosa, entonces proteínas, sobre todo las animales, son las que más beneficio nos aporta. Hay gente que no consume proteína animal, no pasa nada, nos iríamos a la vegetal, pero en general, como beneficioso, siempre tiene muchas más propiedades una proteína animal. Carne de todo tipo, pescado de todo tipo y huevos. Y luego, obviamente, también, pues, legumbres y eso. Lo que pasa sí que es cierto que personas que tienen mucha inflamación, hay veces que las legumbres no las toleran bien y al principio tenemos como que retirarlas e ir introduciéndolas muy poquito a poco. Y luego las grasas, que hemos nombrado el pescado azul, que contiene grasa, ácido graso omega 3, pero el aceite de oliva virgen extra, las aceitunas, y siempre me gusta nombrar estos dos los primeros porque son los que tenemos aquí en España, sobre todo, pero el aguacate también, la grasa del coco. Bueno, en general las grasas de los lácteos, como hemos dicho antes, incluso la grasa de la carne, muchas veces decimos, es que las carnes rojas no, porque son muy ricas en grasa.
Las grasas son buenas y siempre y cuando se tomen de forma, pues eso, como hemos dicho, equilibrada y ordenada. Te he escuchado hablar muy bien de los huevos en tu cuenta de Instagram y a mí toda la vida me han dicho, oye, no comas tantos huevos que no es bueno, que tienen mucho colesterol. Sí. Y creo que hay como, ¿no? Como que hay mucha gente que sigue pensando Sí. que comer mucho huevo no es bueno y a ti te he escuchado decir que sí. Sí, a ver, se ha visto que al final el huevo sí que es cierto que tiene unos niveles elevados de colesterol, al igual que los quesos, pero no eso significa que vayamos a acumular más colesterol en nuestro cuerpo. Al final se ha visto que nosotros tenemos la capacidad de absorber colesterol alimentario hasta un límite, unos 100 miligramos. Entonces, a partir de eso ya el colesterol extra como que se va desechando. Lo que acumula el colesterol, lo que hace que se acumule colesterol, placa en nuestras arterias, es realmente una mala alimentación. O sea, el azúcar, por ejemplo, hace que se acumule placa en nuestras arterias y que nos aumente el colesterol. Y la gente dice, ¿cómo el azúcar me va a aumentar el colesterol? No puede ser, porque el azúcar no tiene colesterol, pero es que un alimento para que te aumente el colesterol no tiene por qué tener colesterol. Uh-huh. Entonces, porque una persona tenga un colesterol elevado, no tiene por qué dejar de comer huevos. Uh-huh. Obviamente, luego cada caso es un mundo y tenemos que investigar cómo a esa persona le está sentando ese tipo de alimentos. Pero nosotros tenemos un montón de pacientes, ya te digo que llevamos 7 años en Nutrición AT y 7 años que llevamos tratando a pacientes con hipercolesterolemia, con hipertrigliceridemia y han bajado el colesterol y los triglicéridos consumiendo lácteos y consumiendo huevos y que no le ha pasado nada. Y ya te digo que es que hay estudios que demuestran esto. También es cierto que es que los estudios científicos, al final, puedes encontrar estudios de todo tipo. Que hay gente que dice, no, es que también hay estudios que dicen que lo aumentan. Vale, sí, también hay estudios que dicen que el tabaco tampoco es tan malo, pero es que al final... Justamente nuestro último invitado fue Luis Prieto, que es... científico en bioestadística y análisis de estudios de todo y bueno, al final hoy en día es muy complicado a las personas a pie de calle realmente saber identificar qué alimentos o qué, claro, incluso qué fármacos están bien respaldados. Todo el tema de infusiones, hierbas, porque muchas veces se ha dicho, no, tómate esta hierba que es digestiva. ¿Qué opinas de eso? Sí, a ver, yo siempre digo que no hay nada milagroso. A que porque te tomes una infusión no te va a desinflamar, ni te va a desintoxicar, ni va a hacer que tu hígado funcione mejor. Pero sí que es verdad que son como una ayuda que viene muy bien y que sí que pueden incorporarse en nuestro día a día. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las raíces de jengibre y de cúrcuma, porque así también se llama mi podcast, con jengibre y limón. ¡Ostras! Porque el jengibre tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Entonces, y la cúrcuma también tiene un efecto antiinflamatorio, sobre todo un componente que tiene que es curcumina, que se activa con un poquito de pimienta solamente. Entonces, por ejemplo, una infusión de cúrcuma con jengibre, limón y un poquito de pimienta y canela en rama puede tener un efecto antiinflamatorio brutal en nuestro cuerpo, pero no por tomarte eso solo. Si tú te tomas un croissant y luego te tomas una infusión antiinflamatoria, no te vas a desinflamar, seguro. En cambio, si llevas una alimentación antiinflamatoria, una vida muy saludable y te tomas esas infusiones, pueden apoyar ese efecto antiinflamatorio, porque tienen evidencia de que son antiinflamatorias. Y Sandra, alimentos para no enfermar. Ahora, bueno, estamos grabando esto a 15 de enero y esto seguramente se publicará más adelante, pero a mí me interesa porque he pillado una gripe horrible estas Navidades. Pues mira, la vitamina C es un precursor del sistema inmunitario, al igual que la vitamina D. Entonces, alimentos ricos en vitamina C, pues aprovechar para consumir los que estén de temporada. Si están las fresas, cuando se vaya a emitir este programa, pues comer fresas. Los pimientos rojos también. Ahora mismo, por ejemplo, está la naranja y las mandarinas en su última. La piña también. Intentar aprovechar pues los alimentos, sobre todo ricos en vitamina C, de temporada, que sobre todo son esos, frutas y verduras. Luego el zinc, el mineral zinc, también es esencial para que nuestro sistema inmunitario funcione correctamente. Los alimentos ricos en zinc son los moluscos bivalvos, los que llevan la concha, o sea, los mejillones, los berberechos, las almejas, las ostras. O sea, las ostras son de los alimentos más ricos en zinc. Y la zamburiña, o sea, todo lo que lleve concha. Entonces, esos alimentos tan ricos en zinc ayuda a reforzar nuestro sistema inmunitario. Entonces, yo cuando veo
que voy a coger cualquier virus, que esto sirve para todas las épocas del año, o cuando me voy a poner mala o lo que sea, nosotros compramos una malla de estas de almeja o de mejillones y por lo menos 2 veces por semana siempre las comemos con un buen chorro de limón que lleva esa vitamina C. Luego otra cosa que también lleva zinc es la carne roja. Y aún encima estos 2 grupos de alimentos, tanto los moluscos de concha como las carnes rojas, también llevan hierro, que sabemos que el hierro también nos ayuda a reforzar nuestras defensas. Entonces, pues los alimentos ricos en hierro también a tope con ellos. Y por supuesto lo que decíamos antes, la vitamina D. ¿Por qué nos ponemos tan malos justo en los cambios de temperatura? Pues sobre todo por la falta esa de vitamina D. Porque en verano todo el mundo, cuando el COVID, en verano es como que pegó un bajón el COVID, pues por eso, por la exposición a la luz del sol. Al final el sol hace que captemos, que absorbamos esa vitamina D que nos está proporcionando, y la vitamina D refuerza el sistema inmune. Entonces cuando te encuentres mal, que digas tú, me encuentro así, que me duele la cabeza, que me duele la garganta, ponte un rato al sol. Y ya verás cómo después te encuentras bastante mejor. Eso sí, tiene que ser en la hora donde se gaste vitamina D. Que hay una aplicación en el móvil que te dice a qué hora, según en donde te encuentres, más se gasta la vitamina D. Muy bien. Y Sandra, hablemos un poco también de la suplementación, porque tengo entendido que a nivel de lo ideal, ¿no?, es que todos los nutrientes los absorbamos mediante la dieta. Pero, ¿qué suplementación sueles tú recomendar para complementar todo esto? Pues mira, la vitamina D la recomiendo mucho porque si hay déficit de vitamina D y en ese momento no se está captando bien, por ejemplo en invierno cuesta muchísimo captar vitamina D y el paciente tiene a lo mejor una vitamina D en 20, incluso yo he visto vitamina D en 15, 10, que son muy bajitas. Como hemos dicho antes, la vitamina D tiene que estar en 50, 60 y si tiene autoinmune a lo mejor en 80. Entonces, vitamina D es algo que yo suelo pautar bastante a mis pacientes. Luego, a lo mejor vitamina C, en el caso de también, si estamos justo en invierno y el paciente está resfriado, pues para reforzar el sistema inmunitario, vitamina C combinada con vitamina D y zinc. Ya te digo, si no se puede a partir de los alimentos y la persona tiene una inflamación muy heavy y no es capaz, porque si tienes inflamación y tu microbiota, disbiosis intestinal, como hemos dicho antes, no somos capaces de absorber los nutrientes de los alimentos. No es lo que comemos, sino lo que nuestras bacterias absorben. Entonces, en ese caso, se necesitarían como más suplementación. Pero, en general, yo soy partidaria siempre de siempre lo más natural. Pero, por ejemplo, el magnesio también me parece un suplemento interesante porque ayuda tanto a la relajación muscular como a ayudarte a potenciar como tu rendimiento a nivel deporte. Las personas que suelen tener dolores de cabeza también le ayuda también a captar más vitamina D a partir del sol. También te ayuda a dormir por la noche en el caso de que sea un biglicinato, que también lleva la glicina. Entonces, pues el magnesio me parece un suplemento interesante. Y luego un omega 3. O sea, a mí el omega 3 yo lo tengo en casa, DHA, a lo mejor incluso variado con EPA también, que son como 2 tipos de omega 3, hay 3. Entonces, esos 2, el EPA y el DHA, siempre me gusta tenerlos como combinados en un suplemento y yo lo utilizo como un antiinflamatorio natural. O sea, en mi casa, por ejemplo, si nos duele un día la cabeza porque estamos, yo qué sé, me baja la regla y ahora en este caso no, pero me baja la regla y tengo a lo mejor dolor de cabeza o de barriga, yo me tomo, en vez de un paracetamol, me tomo un omega 3. Sí. Es como eso, un antiinflamatorio que a mí me gusta tener y creo que como que todo el mundo debería de tener en casa. Ostras. Como esas cápsulas, como a modo de cada vez que te encuentres mal, pues te tomas una y hace que te encuentres mejor, 1 gramo de omega 3. Porque si nos pasamos puede ser malo, entiendo, ¿no? El omega 3 no. O sea, el omega 3 tampoco, a ver, te puedes tomar hasta 5 o 6 gramos de omega 3 que no pasaría nada. Yeah. O sea, hay otras vitaminas que, hombre, si te pasas en exceso sí que sería malo. Por ejemplo, no te puedes pasar en exceso de vitamina C, no te puedes pasar en exceso de vitamina D, sobre todo las vitaminas liposolubles, como la vitamina D, porque al final puede ser tóxica. Pero bueno, también es verdad que ya tienen que ser cantidades muy altas. Yo nunca he visto una toxicidad por vitamina D. Pero lo dicho, que al final eso, hipermagnesemia, por ejemplo, sí que es peligrosa, o sea, tener un magnesio muy alto, pero tampoco lo he visto nunca. Entonces, como siempre, es cierto que tenemos que tener ahí la precaución, pero tienen que ser como, ya te puedes tomar dosis muy altas como para que te afecte. Pero en general esos son los suplementos que más me gustan. A lo mejor las enzimas digestivas, cuando una persona está muy mal, de que tiene muchos problemas digestivos, pues a lo mejor ayudarle con enzimas digestivas que son, pues eso, la pepsina, la amilasa, o sea, son las enzimas que nuestro propio cuerpo produce, pero que a lo mejor al tener inflamación y problemas digestivos no se producen
tan fácilmente. Entonces va a comer cualquier cosa. Las personas típicas que dicen, es que me como una lechuga, una ensalada de lechuga y me encuentro fatal. Me como un tomate partido y me encuentro fatal. Todo me sienta mal. Pues pueden ayudarse con esas enzimas digestivas al principio mientras se soluciona el problema. ¿Y suplementarse con probióticos? Yo no lo recomiendo, siempre y cuando no sepamos el caso del paciente. O sea, a ver, sí que es cierto que si a lo mejor un probiótico, por ejemplo, yo ahora en el embarazo estoy tomando bifidobacterias porque son buenas en el segundo y en el tercer trimestre, favorecer esa flora, pero eso tiene que ser como en un proceso muy concreto, unos probióticos muy concretos, porque excedernos de probióticos no es bueno. Tampoco. Al final tienes que tomar lo que necesitas. No se puede suplementar a la ligera. Que esto pasa también con la vitamina D, la vitamina C, el omega 3, todo. O sea, tú no puedes empezar a suplementarte por tu cuenta, incluso el magnesio. Primero tienes que hacer una analítica, ver tu caso, ver lo que necesitas y ver si con algún cambio de tu hábito pues puedes incluir esto. Pues al final, simplemente a lo mejor incorporando kéfir va a ser suficiente y no vas a necesitar estar tomando unos suplementos que te cuestan a euro por cápsula y que a lo mejor incluso te puede perjudicar porque lleva otras cepas que tú en ese momento no estás necesitando y te puede llegar a afectar. Entonces, bueno, yo partidaria de los probióticos, eso yo los trabajo en consulta y nosotros los pautamos, pero ya te digo, de forma muy específica, según el paciente, según los síntomas y el proceso en el que esté. Y Sandra, ¿cómo podemos asegurarnos de que la suplementación es de calidad? Bueno, eso sí que es importante asegurarnos de que sea buena suplementación que nos vaya a hacer el efecto que tiene que hacer. Por ejemplo, la vitamina D tiene que ser una vitamina D3 y tiene que ir en las cápsulas, pues no tiene que ir con aceite de girasol, tiene que ir con un aceite de oliva virgen extra o en el caso con un aceite de coco o aceite de MCT, pero eso yo creo que lo mejor de todo es que el profesional que te las mande, que tú te fíes del profesional que te las mande, porque al final también hay muchos intereses por medio de los suplementos. Claro. Entonces, bueno, también tenemos que fiarnos de la persona que nos lo está mandando y que esa persona, pues, vamos, te la puede analizar bien, porque hay tanto en el mercado. O sea, tú vas al Mercadona, por ejemplo, o a cualquier supermercado, Carrefour, y te encuentras el apartado de suplementación, magnesio, vitamina C, vitamina D, y a lo mejor te ves que te cuesta el paquete así 10 euros. Y van 100 cápsulas. Y dices tú, joder, qué barato. Pues si Sandra, las que me ha recomendado, la vitamina, por ejemplo, el omega 3, que yo consumo, te cuesta 80 euros. Un bote de 180 cápsulas. O incluso, creo, no sé si fan 160 o 180, son 80 euros. Y tú puedes encontrar perfectamente en el mercado, en el Carrefour, un omega 3 a 20 euros. Dices tú, ¿cómo puede ser que el que me esté recomendando Sandra valga 80 euros y el otro valga 20? Pues porque la calidad del omega 3 que te está recomendando Sandra es a partir de pescados pequeños, omega 3 súper concentrado, que no está nada oxidado y que tiene los sellos que tiene que tener. En cambio, el otro omega 3, pues lo están sacando de, yo qué sé, del aguacate, que no era igual. Porque yo, por ejemplo, he escuchado que en el omega 3 es importante que tenga un sello que sea sello IFOS, ¿puede ser? Sí, se llama sello IFOS. Lo que pasa que es cierto que es que, mira, antes sí que era muy fiable encontrar un suplemento con el sello IFOS y tú decías, ya está, este es bueno. Pero es que ahora te están metiendo el sello IFOS en todos sitios y yo he visto ya suplementos que tienen el sello IFOS, pero que a lo mejor no son los más recomendables. Entonces, pasa como con todo, que al final, cuando hay dinero de por medio, se altera todo. Pero sí, en general, yo sí encuentro un sello IFOS, ya como que siempre más fiable. Yeah. Pero te digo que encontré uno hace poco que llevaba el sello IFOS y a mí, por ejemplo, no me gustaba. Yo digo, es que este no va a subirle, o sea, no va a desinflamar. ¿Y cómo lo sabes si te gusta o no, aunque tenga el sello IFOS? Yo siempre miro de dónde procede. O sea, si no lo ponen en la cápsula, llama al laboratorio. O sea, yo después de esta entrevista tengo una reunión con un laboratorio que me ha dicho, oye, este suplemento es bueno, vale, sí, pero yo necesito ver qué suplemento es, necesito ver qué tipo de componentes tiene, qué principios activos estáis utilizando, si la vitamina C que me están metiendo es liposomada o es una vitamina C normal. Entonces, claro, yo siempre analizo siempre todo y si no lo sé, llamo por teléfono al laboratorio, porque al final es mi responsabilidad como profesional sanitaria. O sea, yo al final, si no tuviese nada que ver con el mundo de la nutrición, pues igual me fiaría de otro nutricionista, pero en este caso, como tengo los conocimientos, pues y la responsabilidad mía es que mis pacientes pues se suplementen de forma correcta, en el caso de necesitarlo, que ya te digo que yo soy más de siempre alimentación,
pero eso, siempre me informo mucho de lo que yo recomiendo. O sea, si yo recomiendo algo, eso es algo que me caracteriza mucho, que si yo recomiendo algo es porque estoy 100% segura de que eso va a tener el efecto que te estoy diciendo que tiene. Yo te tengo que confesar, Sandra, que cuando teníamos que hacer este podcast estaba en casa pues viendo los diferentes temas que podíamos comentar y vi lo del sello IFOS y lo primero que hice es ir a ver mi omega 3 si tenía el sello IFOS y digo, me cago en la mar, no lo tiene. Y ahora me estabas hablando de las diferencias de precio y claro, mi proceso fue entrar a Amazon, ver el que más cápsulas tenía y el más barato y dije, joder, pues claro, si es omega 3, cojo el de mayor volumen y menor precio. Y evidentemente, pues no tenía el sello IFOS, de ahí que fuera tan barato, ¿no? Claro, y luego dices tú, pues a mí no me está haciendo efecto. Pues Sandra dice que esto es muy bueno, pero a mí no me está haciendo efecto. Digo, claro, es que no te has comprado el que yo te he dicho, te has comprado más barato. Entonces, no siempre lo más barato es lo peor, que también te lo digo, que luego hay algunas marcas que se suben a las barras y te cobran, yo qué sé, a lo mejor una vitamina C a 50 euros. No, una vitamina C no vale 50 euros. Igual que te digo que el omega 3 sí que al final 80 euros está bien, pero una vitamina C no necesitas que valga tanto dinero. Entonces también es como un poco eso, informarse y sobre todo aprender a que nos recomienden profesionales del ámbito de la nutrición, de la medicina, porque encontramos miles de recomendaciones, sobre todo en redes sociales. Yo cada 2x3 me encuentro gente recomendando marcas. Oye, mira, estoy echándome unas vitaminas para el pelo, tanto unas cápsulas que me tomo y el pelo me crece. Y luego me estoy tomando Hay muchas marcas ahora de moda de estas que venden en las farmacias para el pelo. Y la gran mayoría de ellas dices tú, bueno, vale, sí, ingredientes muy naturales, pero es que te tienes que tomar 15 cápsulas si quieres que te crezca el pelo con esto. O sea, a lo mejor a la larga, dejándote 300 euros en productos pues, todos los años, a lo mejor puedes conseguir. Pero eso, que encontramos de verdad muchísimas productos que vale, que sí, que los lees, tú pues que esto no lleva otra cosa que no sea, pero son concentraciones muy bajitas o son calidades que no son las que deberíamos de consumir. Uh-huh. Bueno, pues Sandra, tema suplementación visto. Yo te quería preguntar, ¿qué relación hay entre la masa muscular y la inflamación? Al final, si tú tienes masa muscular, vas a tener, o sea, tu cuerpo va a trabajar más correcto, o sea, mucho mejor. O sea, sobre todo eso se relaciona mucho con la actividad física. O sea, nosotros tenemos que tener una buena base para poder tener energía, para movernos, para poder tener, pues eso, una buena microbiota. O sea, todo eso, el ejercicio físico afecta muchísimo a cómo trabajan nuestras bacterias y cómo trabaja nuestro sistema inmunitario. Entonces, otra de las cosas también es que cuando nosotros tenemos masa muscular, también somos capaces de almacenar la glucosa que tomamos como glucógeno muscular. Entonces no nos aumenta tanto la glucosa en sangre, por lo tanto no se generan esos picos que producen inflamación y por otro lado esa acumulación en forma de glucógeno muscular hace que no se acumule tanto en forma de grasa ese exceso de glucosa. Entonces ese es el principal motivo y por lo cual también es importante el tomar suficiente proteína en nuestra alimentación para esa formación de músculo. Interesante, o sea que el ejercicio es muy importante y no solamente el ejercicio cardiovascular, sino también el ejercicio de fuerza. De fuerza. Sí. Muy bien, Sandra, hemos hablado un poco de dieta, de suplementación, ahora de ejercicio. Más allá de todo esto que hemos hablado, ¿se te ocurren hábitos que puedan ayudar a la gente a reducir la inflamación? El descanso. O sea, el dormir bien, se ha visto incluso que el hecho de dormir de 7 a 8 horas hace que los picos de glucosa en sangre no sean tan elevados. O sea, imagínate cómo puede afectarnos un buen descanso. Ya el proceso al final, cuando estamos durmiendo, nuestro cuerpo está trabajando, haciendo pues eso, limpieza hepática, haciendo un trabajo de limpieza total, de descanso. Entonces el sueño es esencial. Si tú cortas el sueño, tu cuerpo para de ese trabajo que tiene nocturno. Entonces es importante seguir también unos ritmos circadianos, o sea, respetar los ritmos circadianos, el despertarnos por la mañana mirando la luz del sol y dormirnos cuando ya no haya luz. Intentar también evitar no exponernos tanto a los focos, a las luces artificiales, sobre todo cuando es de noche, porque la percepción del tiempo es que la perdemos. Ahora mismo, tú imagínate, salimos de aquí, hemos entrado de día y salimos ya de noche. Y dices tú, ¿cuándo se ha hecho de noche? Es como un choque a tu cuerpo que luego probablemente le cueste más dormir por la noche porque no ha visto
Claro. que haya atardecido, que haya... Entonces el descanso, de verdad, es esencial, y el hecho de la percepción de los ritmos circadianos es lo que va a hacer también que descansemos mejor por las noches. Que mucha gente dice, ¿qué suplemento? Antes hablábamos de suplementos. ¿Qué suplemento me tomo para dormir mejor? Es que igual no necesitas ningún suplemento. A lo mejor necesitas solamente ver amanecer y ver atardecer y intentar hacer deporte durante el día para descansar mejor por la noche. Y ya está. Luego, otra de las cosas que también es muy importante es la gestión del estrés. O sea, como hemos dicho antes, el intestino y el cerebro están relacionados. Entonces, si tú vives con una situación de estrés, de alerta, el tema de la felicidad, de cómo es tu vida. En otro podcast me dieron como unas papeletas con diferentes acciones que nos podían afectar en nuestra calidad de vida. Y dice, ordénalas. ¿Qué es lo que más piensas qué es lo primero que pondrías de todas las papeletas que te he dado, de lo que más nos puede afectar a nuestro día a día? Y una de las ponía el azúcar, los edulcorantes, el alcohol, el tabaco, que de eso no hemos hablado, pero que son malísimos, ya lo sabemos todos. Pero una de las cosas que ponía era trabajar en un sitio donde no estabas a gusto y donde no eras feliz. Pues yo se lo puse el primero. Ostras. Digo, porque es que más que el azúcar, más que el sedentarismo, o sea, eso te está afectando, el hecho de estar todos los días yendo a un trabajo donde no eres feliz, donde tu jefe te trata fatal, donde es que estás pasando un mal rato durante 8 horas de tu día a día. Es que eso te altera en todos los aspectos, te genera estrés, te altera la microbiota. Entonces, cambia de trabajo. O sea, ese es el primer punto que tienes que cambiar. No dejar el azúcar, sino dejar tu trabajo y cambiar a otro. Ya está. Entonces, eso, el estrés es de verdad esencial. El descanso, la falta de la luz solar, que eso ya lo hemos nombrado en varias ocasiones. O sea, la alimentación es importante, pero todo el ambiente en general es, esencial. Y luego otra de las cosas que no hemos nombrado es el hecho de el ácido que tenemos en el estómago, porque al final el estómago es como la primera barrera frente a todo lo que entra en nuestro cuerpo. Entonces hemos dicho que la disbiosis intestinal, el hecho de tener un desequilibrio en nuestra microbiota nos afecta, pero es que el hecho de que tu estómago no esté como tiene que estar, hace que puedan pasar microorganismos, que puedan pasar sustancias mal digeridas al intestino que no sean las adecuadas, que tendrían que haber muerto en el estómago. Entonces eso genera una permeabilidad intestinal, que es como la rotura de esa mucosa intestinal que produce inflamación. Entonces, te explico mejor. Hay personas que tienden a beber muchísima agua con las comidas. O sea, nosotros por nuestro estilo de vida, por nuestra alimentación, ya tenemos poquito ácido en el estómago, que es el que hace esa digestión. Pues el hecho de beber muchísima comida junto con las comidas, o justo antes de las comidas, hace beber mucha agua en las comidas. Beber mucha agua o líquido hace que se diluya ese ácido del estómago todavía más. Si ya tenemos poquito por nuestro estilo de vida, porque en general la población suele tener una pequeña cantidad de ácido, el hecho de diluirlo mucho con agua hace que tengamos menos todavía, y entonces las digestiones sean mucho más lentas. Entonces yo una recomendación que siempre le digo a la gente es que no beba mucha agua con las comidas o justo antes de comer, sino que siempre beba media hora antes o durante todo el día, o ya 1 hora después de haber comido. Puedes beber un sorbito, pero no te puedes beber 4 vasos de agua justo antes de comer o mientras que estás comiendo, porque no has estado bebiendo agua en todo el tiempo durante el trabajo. Claro, y además es muy común, ¿no? Que se nos olvida beber agua durante el día, vamos a comer y dijimos, ahora hay que aprovechar para poner el agua. Pues hace que tus digestiones sean más pesadas, y al final, que si tu estómago ya tiene poquito ácido, pues que se diluya mucho más y entonces pasen sustancias al intestino que no son las adecuadas. Entonces se generan procesos inflamatorios y permeabilidad intestinal. Curioso. Entonces eso es algo que es esencial, el tener bastante ácido en el estómago. Y una de las formas para poder conseguirlo también es hacer descansos metabólicos, lo que hemos dicho, esas 12 horas, que hace que nuestro estómago se pueda renovar y poder aumentar ese ácido. Y también esas 4 horitas entre comida y comida, siempre intentar hacerlas. Por ejemplo, desayunar, esperar 4 horas, luego comer, esperar 4 horas, merendar o cenar y otras 4 horas y la siguiente comida. Sandra, estamos acabando, pero te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco complicada, pero hemos hablado un montón de recomendaciones y de cambios de hábito. Pero si te tuvieras que quedar con uno que sea el más sencillo y poderoso a la vez, ¿cuál dirías? Yo diría eliminar el azúcar de nuestro día a día. O sea, creo que con eso solamente ya conseguimos un mundo.
Y obviamente también incorporar pues todo lo que hemos dicho, pero sí, si tuviese que elegir algo, eliminaría azúcar. Y una vez que quieres eliminar azúcar, dices tú, joder, que me queda algo, tengo que comer. Entonces tienes que empezar a incorporar todo lo que no hemos nombrado, porque prácticamente todo lleva todo el tema de las azúcar. harinas, al final es complicado, ¿no? El pan también lleva azúcar. Claro. Que si te pones realmente a identificar aquellos alimentos que están procesados y es que llevan azúcar, realmente al final se te quedan las opciones buenas, ¿no? Sí, exacto. Y es que tienes que incorporar eso lo bueno, porque al final es que dices tú que como si no. Uh-huh. Pero eso, yo siempre... Es que el azúcar es algo que yo siempre meto mucha caña con eso porque altera en todos los aspectos. Y luego el azúcar está bueno, es barato, es un buen conservador de los alimentos y está al alcance de prácticamente todo el mundo. Entonces se utiliza una barbaridad, sobre todo en productos procesados, que lo hacen más rico, más perecedero y barato. Sandra Moñino, gracias por venir al podcast. A ti, un placer.